Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, pues vamos a empezar con una anécdota que regularmente todas las familias viven, eh, podría suponer que casi en todo el mundo, sobre todo las personas que van a la iglesia. Vamos a imaginarnos un domingo por la mañana en donde pues la costumbre es pasar un tiempo en la iglesia, estar con la familia y empieza en la mañana temprano la anécdota. Regularmente yo recuerdo, pues, a mi madre, que regularmente las mujeres son las que apuran en este tema de ir a la iglesia, pues porque les gusta llegar temprano. El hombre es un poquito más tranquilo al respecto, ¿no? Y yo recuerdo que, pues, una vez que terminaba el desayuno, empezaba el estilo y el afloje. Primero, pues era, ¿verdad? El asunto de arreglarse. La mamá empujando siempre a los niños a que empiecen a arreglarse rápidamente, que empiecen a bañarse, meterse a bañar, la ropa, algunas personas que tienen que todavía planchar la ropa. En mi época había que planchar la ropa para poder ir bien. Ahora pues puedes ir tranquilamente. Pero era complicado iniciar el, el asunto del arreglo del personal, porque pues si tienes más de dos niños, hay que arreglarlos a todos, los zapatos. En mi tiempo era que mi mamá se levantaba, por poner un ejemplo, era pues levántense y métanse a bañar, primeramente, mientras ella planchaba la ropa y trataba de preparar un desayuno rápido. Pero en todo esto era la presión de la mamá. Y también, obvio, pues el papá siempre distraído viendo la tele, viendo algún programa que le gustaba por la mañana y los niños igual, pues era la estira y la flojera. Arréglense, era apúrate y la mamá siempre estaba estresando y presionando pues, para que llegara temprano la gente a la iglesia. Eso pues finalmente se convierte en una tradición cada domingo pues veías a mis papás siempre pues estresados por un lado para poder llegar temprano a la iglesia, pero por otro lado pues la necesidad de ir a la iglesia era importante y nosotros pues terminábamos todo ya una vez que se arreglaban mis hermanos y yo y mi mamá y salíamos a la iglesia. Finalmente llegábamos 5 minutos tarde tal vez, a veces llegábamos temprano, pero todo el preparativo que venía antes era interesante ver la presión que genera pues estar puntuales en la iglesia. Y toda esa presión y todo eso que genera el domingo, que podría estar relajado sin necesidad de ir a ningún lado, como muchas personas lo hacen, nosotros lo hacíamos y le agradezco a mi madre por eso y a mi padre también porque genera ya una forma de pensar diferente, buena, inclusive podría ser saludable para muchos iniciar esta rutina del estire y el afloje como familia para poder ir y presentarse ante una iglesia porque es bueno ir a escuchar y a convivir con otras familias siempre, eh, pues que piensen con respecto a las cosas divinas, a las cosas de Dios. Lo, lo, lo sorprendente o digamos, lo importante en este punto a reflexionar es lo siguiente. La vida, la vida que se lleva en la iglesia puede ser de diferente forma y a lo mejor es muy criticable en algunos asuntos o en otras no. Pero el punto es que todos nosotros necesitamos algo espiritual. Somos seres espirituales. Somos seres que tenemos una necesidad de todo ese estrés o toda esa presión que a lo mejor es una tontería, pero si tú tienes una familia que ha sufrido este asunto de
ha pasado por este punto del estrés y del estire y del afloje, de vamos a llegar tarde a la iglesia, me entenderás que es una cierta presión porque es domingo y pues se supone que habría que descansar después de toda la semana de trabajo, de escuela, etcétera. Y ese día exactamente hay que ir tenemos que arreglarnos para prepararnos a ir a la iglesia. Pero todo esto nace por una necesidad espiritual que todos tenemos. Una necesidad básica en todas las culturas, en todas las tradiciones, en todo el mundo, en todo ser humano tiene una necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual es la que nos motiva y nos empuja y nos ayuda pues a estar presentes en una iglesia. Hay países como en los Estados Unidos que la gente después de ir a la iglesia en la mañana del domingo puede hacer lo que quiera. Hasta hay una ley en donde pues, no venden bebidas alcohólicas, por ejemplo, en la cual no se puede comprar hasta después de mediodía. Eso significa que pues es para que la gente vaya a la iglesia y después pueda hacer su barbecue o su carne asada, ¿no? El tema es que la necesidad espiritual que todos nosotros tenemos como individuos es muy alta. Es tan alta y no es tradición que, que aunque tu mamá te presionó de niño, como a mí, por ejemplo, a ver a la iglesia, a la iglesia, ahora ya de adulto, yo siento la necesidad no de ir a la iglesia como tal, sino por las mañanas, aunque no vaya yo a la iglesia, me siento a buscar algo personal. Me siento en mi sofá, que es este, a buscar algo personal, algo de Dios, algo que me inspire, algo que me haga como recargar pilas, como de toda la semana, porque hay que estar trabajando y hay que estar pensando, hay que lidiar con personas, hay que estar eh, con diferencias en algunas cosas, en opiniones diferentes, inclusive te encuentras gente en todos lados, de todas formas de pensar y obviamente eso es desgastante en la semana y te pone un poco a tambalear la fe poca que tienes, de tal forma que puede venir abajo tu fe. Pero el tema es que si tú tienes un espíritu, esa necesidad de buscar algo más te impulsa a ir a la iglesia. Es bueno ir a la iglesia, ve a la iglesia. Necesitas ir a la iglesia, quieres ir a la iglesia, ve a la iglesia. Te impulso, te empujo para que vayas a la iglesia. Pero lo importante que tú debes saber es que esa es una necesidad que tiene todo ser humano en esta tierra. Y es precisamente para que te conectes con Dios, para que tu conexión sea con Dios y no olvidemos lo simple y vulnerables que somos. Acuérdate que nosotros somos como un palito delgado y endeble. Cualquier cosa nos puede romper. Inclusive dentro de nosotros, en nuestra alma, nos puede lastimar inclusive una cara, una simple cara. ¿Tú recuerdas cuando en la primaria, que eras niño y que te sacaban la lengua a los niños y hacían una mueca rara? Eso te lastimaba. De adulto también te lastima. Te lastima no exactamente esa mueca, pero te lastima un mal comentario, te lastima, ahora con las redes sociales, te lastima eh, el que no te den like, por ejemplo, ¿no? Que obviamente deberías controlar un poco ese aspecto porque pues, eso no tiene ninguna razón de que te haga sentir mal. Sin embargo, puede afectarte cualquier cosa en este mundo. Y esa necesidad de búsqueda espiritual que está dentro de ti te sirve para que enfrentes cada día esas cosas. Así que te impulso a que busques un lugar, busques una Biblia, agarres un video de sermones, pero busques
llenar ese vacío que te empuja a buscar las cosas espirituales. No te puedes escapar de esa necesidad. Es como el hambre. Quien no come se va a morir de hambre. En este mundo todos tenemos que comer. Todos necesitamos alimentar nuestro cuerpo. Si no, se va a hacer un hueco en el estómago que nos va a llevar a enfermarnos y al final te vas a morir. Entonces es una necesidad como el hambre. Es una necesidad que tenemos que satisfacer y tú la puedes satisfacer en las iglesias. Escoge una iglesia con sabiduría, con inteligencia, una iglesia en donde te sientas cómodo, a gusto, una iglesia en donde puedas compartir con la gente, puedas convivir con la gente y puedas inclusive ayudar a los demás a que esa necesidad espiritual sea llenada. Así que aprovecha esa necesidad haciendo lo que es correcto. Prepárate, levántate temprano, el estire y el afloje que empiece los domingos o el día que tú quieras, porque puede ser un sábado, puede, no importa. La idea es que tu necesidad espiritual se llene y que estire y el afloje que empiece los domingos o los sábados o cualquier día que quieras ir a la iglesia para que lleguen temprano. Van a ser anécdotas que después vas a recordar con agrado. Yo lo recuerdo. Me acuerdo un día que mi papá se puso un saco y la corbata le quedaba por fuera del saco. Se abrochó su saco, quedó por fuera la corbata y se fue a la iglesia. Y en una fotografía, pues ya cuando estuvimos grandes la vimos y vimos cómo estaba mi papá. Y eso fue muy chistoso. Fue una anécdota bueno, pero era la prisa lo que hacía que esto fuese sensacional. La presión de mi madre para levantarnos en la mañana temprano los domingos, después de carrerearnos y para arreglarnos y bañarnos e ir a la iglesia, todos listos y estar puntuales en la iglesia. La verdad es que eso es algo muy bueno que yo recomiendo que pues lo practiques. Esto es un simple consejo, una simple reflexión y espero que te guste y posteriormente nos veremos en otro video. Hasta luego.